El título del salmo de hoy es ¿Dónde está tu Dios? Podría tener varios títulos este salmo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Como el ciervo brama por la corriente de las aguas. ¿Dónde está tu Dios? Se repite 2 veces. Quería enfocarlo porque esa es la pregunta que le hacen a David. Ahora vamos a ver un poco esto. El salmo no dice que es de David. Dice simplemente al músico principal, masquil para los hijos de Coré. Pero han coincidido históricamente todos los que han predicado de este salmo que tiene la firma de David. Este y el que le sigue, el 43, están unidos porque se repite esa frase, ¿por qué te abates, oh alma mía? Puede haber sido escrito por David, dedicado ¿sí? a los hijos de Coré, quizás para una entonación, un masquil es una enseñanza, ya lo habíamos visto. No sé si alguna vez te han preguntado, ¿dónde está tu Dios? Si alguna vez te lo han preguntado, no te lo han hecho seguramente en un momento que te iba bien. En un momento que te iba bien laboralmente, que tenía buena salud, o que estaba todo familiarmente bien, nadie viene y te pregunta, ¿dónde está tu Dios ahora? Por lo general, cuando estamos por el suelo, cuando estamos por el piso, cuando estamos mal, viene alguien que no cree en Dios, pero que está atento a aquellos que sí creen en Dios para tratar de socavar su fe y preguntarle, ¿dónde está tu Dios? Yo recuerdo un episodio familiar, no me tocó a mí la pregunta, pero sí le preguntaron a una persona, era justamente en un sepelio, ¿dónde está tu Dios ahora? Para el creyente la respuesta es, nuestro Dios está en el mismo lugar de siempre, sentado sobre su trono. El pesebre, como dijo alguien, la cruz está vacía, el sepulcro está vacío, Cristo está a la diestra de Dios y Dios es soberano. Nuestro Dios no se ha movido de su lugar, no ha perdido nada de control de este mundo. Sería bueno preguntarle a esas personas que cuando tienen una pérdida de alguien o cuando están en una calamidad, dice, ¿dónde está Dios ahora? Y yo les preguntaría, ¿dónde estaba Dios cuando pecabas? ¿Dónde estaba Dios cuando te olvidabas completamente de Él y hacías tu propia vida? Ahí no preguntabas dónde estaba Dios, preguntás en ese momento. Bueno, el creyente sabe que su Dios está en cada momento, en cada instante de la vida. A David le hicieron esta pregunta, pero vamos a ver el contexto. ¿Qué estaba pasando con David y cuál era el deseo de su corazón? Hemos leído quizás infinidad de veces, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, versículo 1, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es una necesidad espiritual, ¿sí? Y lo compara con la sed y lo compara con algo que ellos podían ver en aquel tiempo a los siervos que a medida que se acercaban o buscaban algún río, ¿sí? Se los escuchaba desde muy lejos ese sonido característico de los siervos de bramar. Creo que no hay más especulación que esa, que lo que nos presenta el Salmo, porque habla de la sed, dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ahora, Dios está en todo lugar. Dios estaba al alcance de David. Pero acá nos da una pauta en esa pregunta que hace. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Por qué dice esto el salmista? El versículo 4 también nos da la otra pista. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí cuando pasaba con la multitud y los guiaba a la casa de Dios. Vamos a recordar un poco esto de la vida de David. A David nunca le preguntaron dónde está tu Dios cuando venció al gigante. El gigante maldecía a David en nombre de sus dioses, o podría haber dicho todos los filisteos y el gigante, ¿dónde está el Dios de Israel? Y en nombre de Jehová de los ejércitos, David vence al gigante. Ahí nadie le preguntaba, ¿dónde está tu Dios? Dios se glorificó en esa batalla personal, que también fue una batalla de ejército entre David y Goliat. Pero David tardó mucho tiempo en ser rey, llegó casi desde que era un jovencito, un adolescente,
casi a los 30 años recién, después de huir de Saúl, después de pasar mucho tiempo, él llega al reinado. Y una de las primeras cosas que hace David es restaurar la adoración pública de Israel, que, bueno, el rey Saúl la tenía descuidada. Recuerden que no había templo. David quiso edificar templo, Dios no lo dejó. David también tuvo un pecado, como conocemos, y el profeta Natán le dijo, bueno, los días de tu reino van a ser difíciles, por así decirlo. Y esta es la situación de David. David, de haber subido al trono, de haber conquistado a todos los enemigos alrededor, de tenerlos a todos tributando hacia Israel, de tener una paz, ¿sí? Tal es así que ni siquiera él salía para la guerra. Luego de su pecado, hay como que el reino tambalea. O sea, hay consecuencias, ¿verdad? Y él dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Siempre lo hemos interpretado, y sí, obviamente, tiene una aplicación en la vida personal de uno. Pero lo que estaba anhelando David, en el contexto que vemos, es volver a la casa de Dios, a esa casa hecha de cortinas, porque así estaba hecha, ¿no es cierto?, esa especie de tabernáculo. No estaba hecho el templo, pero él podía ir, y estaban los sacerdotes de Dios, que después muchos fueron muertos, ¿recuerdan? Por una traición de los hijos, básicamente, de David. Y él ya no podía ir a la casa de Dios. No podía presentarse, no podía adorar con el pueblo, y seguramente el pueblo, sin su rey aclamado, estaba confundido, diciendo, ¿qué va a pasar acá? Por eso el suspiro de David es en este contexto. También nosotros vemos por otros versículos, que está, por ejemplo, el 6, está abatida mi alma, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán, de los hermonitas, desde el monte de Mizar. ¿No estaba en Jerusalén? Estaba en el exilio, estaba ya en el límite, saliendo casi de Israel, perseguido, a punto de dejar de ser rey. La pregunta es, ¿podría dejar de ser rey David? Por lo que él es, sí. Pero Dios había hecho un pacto con él. Un pacto que de su trono, y él lo entendía así, vendría el Mesías. No iba a ser Salomón, iba a ser un hijo de él según la carne. Si David perdía el reinado, es como que Dios invalida la promesa y Dios cumple sus promesas. Ahora David está en esta situación, desterrado, lejos de su ciudad, lejos de su palacio, lejos del templo, lejos de la adoración pública, y está en un momento donde la Biblia nos dice en el versículo 3, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. O sea, nosotros vemos la profunda tristeza que tenía David. ¿Cuántas cosas habrían pasado por su cabeza estando en ese momento triste? Por lo general, cuando estamos tristes, recordamos los buenos momentos. Y para él, ¿saben cuál era el buen momento? El momento era, como en el versículo 4, ¿cuándo es que pasaba con esa multitud? Ustedes recordarán, es el arca, entrando a la ciudad, y David, que danzaba, obviamente su mujer lo pensaba que como un loco, como alguien que hacía el ridículo, pero él había abierto su corazón, se había despojado de sus vestiduras reales y era uno más con el pueblo, y según el recuerdo de David, esto era el mejor recuerdo que tenía. Fíjense, en el momento de la aflicción, hermanos, no nos acordamos de nuestras mejores vacaciones, no nos acordamos de una fiesta, no nos acordamos de una graduación. En los momentos de aflicción, donde muchas veces se transforma nuestros días en la comida diaria, en el lloro, en las lágrimas, ¿qué es lo que suspira nuestra alma? El alma del creyente, ¿qué es lo que suspira? Suspira aquella comunión con Dios. En este caso era una comunión con Dios y a la vez una comunión eclesial. Yo no sé si
en la angustia de la pandemia han recordado la comunión eclesial, cuando no nos podíamos reunir, cuando teníamos que vernos por una pantalla de computadora o celular. Y quizás también nuestra pregunta podría haber sido como la de David: ¿cuándo vendré? ¿Cuándo vendremos y nos presentaremos delante de Dios? Una adoración pública, en congregación, insustituible. Esta reunión que tenemos hoy, los domingos a la mañana, este culto de adoración es insustituible. No se puede sustituir con redes sociales, no se puede sustituir con Zoom, no se puede, mucho menos la cena del Señor, sustituir, aunque muchos tristemente la han hecho y no han comprendido que este clamor Dios quería despertar en su iglesia. Su iglesia que se la pasaba de conferencia en conferencia, de que miraban a ver cómo crecía la iglesia, cómo cambiaban de salón, qué luces nuevas ponían, qué música, cómo mejorar la música. La iglesia se preocupaba en cosas superfluas y Dios tiró en un momento abajo, entre otras muchas cosas en el mundo, pero sí tiró por ahí esa confianza que la gente por ahí ponía, diciendo, bueno, puedo ir cualquier domingo. Si me salteo no importa, puedo ir el siguiente. Y muchos han pensado, después de tantos meses sin reunión, ¿cuándo me presentaré? Bueno, nos hemos presentado. Hoy tenemos una reunión en conjunto. Pero va a venir tiempo, hermanos, en la iglesia, y esto no es una profecía que estoy diciendo, ¿verdad? No me tomen por esos locos profetas que dicen esto es lo que va a pasar, pero es lo que nos muestra la Biblia, que al final de los tiempos, ¿sí?, ya los hombres, como precursores del anticristo, se levantan contra todo lo que se llama Dios, contra todo lo bueno, contra todo lo bíblico. Toda la moral, nosotros podemos dar una mirada a nuestros países vecinos, que están votando, que están eligiendo. Están eligiendo al malvado, están eligiendo a aquel que descaradamente viola cualquier precepto moral y a ese eligen. Y nosotros no estamos exentos tampoco en Argentina. Nosotros miramos la nueva generación y nosotros vemos la nueva generación de jóvenes que son personas que te van a mirar a la cara y te van a preguntar, ¿dónde está tu Dios? Nosotros no tenemos Dios. La generación atea, secular y pecadora se está levantando como precursora del anticristo. A veces la palabra de Dios a través de los tiempos siempre tiene el mismo significado, alentador o exhortador, pero a veces tiene, según el contexto, podemos decir algo extra. Y lo que les digo es nuestra profecía, es lo que nos muestra la Biblia. Va a haber un momento en donde vamos a pasar esto mismo, literalmente. Vamos a estar en el exilio. Vamos a estar imposibilitados de reunirnos libremente. Ustedes, no quiero hacer ni política ni, podemos decir, teorías conspiranoicas, pero es claro, ¿no es cierto?, que el mundo va a recortar las libertades de las personas. Pase sanitario, por ejemplo. No es el fin, pero es el principio de las libertades que ya nos dijo el mundo. ¿Qué le dijo a la iglesia? Estoy hablando de la iglesia del Señor, ¿no? A las denominaciones. ¿Qué le dijo el mundo a la iglesia? Ustedes son como un salón de eventos. Ustedes son como el cine. Ustedes son como el teatro. ¿Podemos vivir sin teatro, sin cine? No podemos vivir sin el supermercado, porque ese es nuestro alimento, porque de ahí vivimos, por eso no ponen pases tampoco en los supermercados, pero sí las otras cosas. Lo que al principio a la iglesia le afectó de una forma de que no nos podíamos reunir, y muchos dijimos, nos levantamos la red y dijimos, no puede ser, no somos un evento, somos esenciales para la fe, para la vida del alma. La palabra de Dios, el culto que tributamos a Dios, es esencial. Y bueno, nos volvemos a reunir, volvieron a abrir las reuniones, ya no hacemos 2 reuniones pequeñas, hacemos una reunión con todos, y pensamos, bueno, esto ha pasado. No. Esto simplemente es el comienzo. Ahora ya tenemos el otro desafío.
cuando al principio no nos dejaban reunir porque no nos consideraban esenciales, ahora van a querer que seamos un agente del Estado y no lo vamos a hacer. La iglesia, junto con otras personas, quizás sea confundida, como ha pasado en toda la historia. En las catacumbas romanas perseguían, ¿no es cierto?, se escondían en catacumbas para hacer reuniones, pero cuando salían apresaban a los cristianos y lo confundían con otra cosa, no con cristianos. Muchos de ellos daban el testimonio de Jesucristo. Vivimos en un tiempo en donde este destierro de David se va a hacer muy parecido a nosotros. Va a llegar un momento que el anticristo va a gobernar este mundo y la iglesia va a sufrir una especie de destierro y vamos a recordar las palabras del Salmo 42. Todavía no, siempre decimos todavía no, en un momento va a ser, ya es, pero hoy tenemos la oportunidad de reunirnos, de aprovechar estos momentos, de decir, ¿cuándo me presentaré? Y hoy podemos decir todos aquí presentes, nos hemos presentado delante de nuestro Dios para adorarlo, para escuchar su palabra. No suspiramos como un ciervo que no termina hallando agua, sino que hoy por hoy estamos delante de Dios y al predicar su palabra, que es como el agua a nuestro ser, podemos saciar nuestra sed. Por eso tenemos que ser muy conscientes en la adoración, no solamente cuando cantamos, oramos, sino cuando escuchamos la palabra, es decir, Dios está hablando por su palabra, Dios nos está hablando por el Salmo 42, mostrándonos la experiencia de David. Bueno, su contexto ha sido otro, sus pecados han sido otros, pero en ese contexto, que es diferente, tenemos cosas en común. Nosotros podemos quizás hoy también aplicar este texto y podés aplicarlo no ya en una forma escatológica, como recién lo acabo de explicar, de lo que puede pasar con la iglesia, sino que lo podés aplicar de forma personal. Muchos de nuestras vidas en este año, muchos de ustedes han llorado por diferentes cosas, han sido entristecidos por diferentes cosas. Yo no sé si la experiencia como el salmista, ni de día ni de noche tenía descanso, sino que todo el día eran las lágrimas como el pan del día y de la noche. Pero sí han pasado momentos difíciles, no sé si así como el salmista, y de alguna forma, en esos momentos difíciles que hemos pasado o pasaremos, van a venir las preguntas, ¿sí? Por un lado, la pregunta del mundo. ¿Dónde está tu Dios? Muchos de nosotros ya hemos testificado a familiares, a conocidos, saben, nos señalan con el dedo, este va a la iglesia los domingos, este no hace aquello, o no se junta con determinadas cosas, y hay en el corazón del que no conoce a Dios, en el corazón del impío, una especie de envidia, diciendo, pero ¿qué pasaría si a la persona esta que es cristiana y tiene a su Dios, le quitara esto? Es el mismo pensamiento satánico contra Job. Así que Job teme a Dios gratuitamente, de balde. ¿Por qué no le sacás las posesiones? ¿Por qué no tocas su propia carne? Sabemos que tenemos un libro que nos ilustra la Biblia acerca de cómo se obtuvo la victoria por medio de la confianza en Dios. Al final, cuando ya Job estaba a punto de tirar la toalla, Dios viene a su rescate, lo hará con la iglesia. Pero empiezan las preguntas cuando estemos mal. No quizás descaradamente, y yo lo he escuchado, como dije, descaradamente de alguien diciéndole en un sepelio, ¿dónde está tu Dios? Pero sí nos pueden decir en algún momento, así que vos crees en Dios y bueno, a ver, demostrá tu fe en Dios en este momento difícil de tu vida. Por un lado vamos a escuchar la voz del mundo, por otro lado, el mismo Satanás, que es el acusador de los hermanos, que es el acusador de la iglesia, va a venir también a sembrarnos esa duda. ¿Dónde está tu Dios? De hecho, el descarado de Satanás lo hizo con el Señor Jesús. En Mateo 4:3 dice, ¿dónde está? Dice, si eres el Hijo de Dios,
manda que estas piedras se conviertan en pan. Si eres verdaderamente hijo de Dios, ¿acaso podía tener alguna duda Jesús? Pero Satanás es insistente. Si tenés un Dios, si tu Dios está ahí, no te va a dejar morir de hambre en el desierto. Usa el poder que te ha dado para convertir las piedras en pan. Y Jesús le dijo, ya sabemos, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le habló de su dependencia en Dios, que la tenía antes de haber ayunado y la tenía después, por supuesto. El diablo también puede sembrar en nuestra mente. Nosotros sabemos que Dios no desampara a sus hijos. Y tenemos esta seguridad, como alguien dijo, que lo leí esta semana, cuando Jesús estuvo en la cruz, fue desamparado. Él sí preguntó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Dónde está tu Dios? Le preguntaban, por así decirlo, los que estaban al pie de la cruz. Si es el Hijo de Dios, que se salve. Si es el Hijo de Dios, que Dios mande ayuda. Le preguntaban, ¿dónde está tu Dios? Y verdaderamente Dios tenía que dejar a su Hijo solo en la cruz. Sí, tenía que desampararlo. Sí, a la respuesta, ¿dónde está tu Dios? Su Dios, por un momento, tuvo que distanciarse de él porque él cargó el pecado de todos nosotros. La persona esta, creo que era Paul Tripp, decía, él se distanció de Dios para que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Romanos 8. Tribulación, angustia, hambre, desnudez, ni los demonios, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Jesús se separó para cargar su pecado, para cargar el pecado, de todos nosotros sobre él. Pero Dios no lo dejó en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y el espíritu fue a Dios y resucitó y ascendió y hoy está a la diestra de Dios. Entonces las preguntas que hacen externamente el mundo, ¿dónde está tu Dios?, la hace Satanás, ¿dónde está tu Dios? Y nosotros tenemos otra pregunta que también hace el salmista. Es una pregunta a nosotros mismos. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas en mí? Nosotros podemos ver esto en el 5, ¿no es cierto? Que dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas en mí? Y en el 10... el 11, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas en mí? Y en el 43, en el siguiente salmo que ahora no lo vamos a tratar, dice lo mismo. Entonces, el salmista podría haber surgido la pregunta en el salmista a raíz de la pregunta que le hacen los otros. Fíjense en que cuando nosotros leemos que le preguntan ¿dónde está tu Dios?, no lo hacen una sola vez. ¿Cómo lo hacen? Todos los días. Todos los días. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y en nuestra experiencia humana es imposible no turbarnos. En nuestra experiencia humana es imposible no abatirnos. Y acá está el clamor y la oración de un hombre perdonado por Dios que dice, ¿por qué te abates? Porque en verdad se abatía. Porque en verdad estaba turbado dentro de él. Ahora, él hace una pregunta y también se da una respuesta. Pero esta respuesta sabemos que viene por inspiración divina. Por eso está en las Escrituras. No es como darse aliento. Mucha gente, imagínense la gente que no tiene a Dios. ¿Cómo sale de su abatimiento? ¿Cómo sale de su turbación? ¿Acaso puede recordar en su turbación o en su lecho de muerte o enfermedad unas vacaciones o, como dije, algún momento lindo de su vida? No le traen consuelo, no hay nada eterno en eso. La gente podrá buscar frases, y uno las ve a veces publicando en las redes sociales, frases optimistas. Muchos cristianos que están un poco vacíos de Dios toman esa frase y la incorporan a su vida como una motivación. El mundo se motiva, hay motivadores, hay coaching, los usan en las empresas, lo usan en los trabajos, lo usan lamentablemente las iglesias, pero no trae respuesta
al alma de por qué se abate. No hay en ninguna de estas filosofías del mundo de autosuperación, de positivismo y demás consuelo para el alma. Muchos compran algunos libritos en las librerías evangélicas. Hay uno que me disgusta bastante. Está siendo grabado esto, no quiero desprestigiarlo, pero hay algunos como unas reflexiones acerca del alma y qué sé yo. Uno puede ver que a comparación de la palabra de Dios, que es oro, plata y piedras preciosas, todo ese vidrio molido y que la gente lo compra y uno de los libros más vendidos y buscados, y son simplemente anécdotas, frases, positivismo. Nada de eso ayuda realmente a por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí. Nada de eso ayuda. Esa pregunta tampoco tenés que responderla por medio de tus amigos y familiares o cercanos. ¿Acaso pueden sacarte la turbación del alma? ¿Acaso pueden ellos, de alguna forma? Sí, hay un consuelo, que es el consuelo humano. Pero nosotros fuimos creados por este Creador que nos ha dado su Espíritu, que ha soplado dentro nuestro su imagen. Y el verdadero arreglo al alma, al Espíritu, viene de Dios, ¿no? El brazo humano puede, en cierta forma, alentarte si te lleva hacia Dios. Por eso estamos en una congregación, para que un hermano te lleve al Señor con un versículo de la palabra, pero consuelo a nosotros mismos no podemos dar. Escuchaba al predicador R.C. Sproul esta semana hablando acerca de esa teología del sufrimiento, y cuando fue a una enferma terminal de cáncer, toda su teología, dice él humildemente, se le vino abajo porque no le pudo. ¿Qué le va a poder decir más que tomar su mano y estar ahí como 1 hora y media sin decir nada? Y esta persona, antes de morir, ¿no es cierto?, le dijo a otra persona, ha sido de gran bendición la visita, porque esta persona había escuchado los mensajes de este pastor por la radio, que en aquel tiempo salían, y había notado, y creo que hasta en cassette lo tenía, y ella ya sabía cuál era la teología, ya sabía quién era Cristo, ya sabía quién era Dios. Pero simplemente otro ser humano se aproximó, y como seres humanos, ¿qué podemos dar de consuelo? Podemos tomar la mano de alguien, podemos visitarlo, pero el verdadero consuelo, ¿de quién viene? El salmista lo responde. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Dice, espera a Dios, porque aún he de alabarlo por la salvación que viene de su presencia. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti, de la tierra de Jordán, de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Y acá, en el versículo 7, que no hemos hecho referencia todavía, nos da un ejemplo. Imagínate que estás en un barco. Y dice, un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Yo no sé si han visto en alguna película o algo, espero que no les haya pasado, no creo que haya navegantes aquí, pero ustedes ven que cuando están en un barco y vienen esas trombas marinas o esas grandes olas que tratan de sacar, bueno, hoy hay cabina cerrada, pero tratan de sacar al capitán de su timón, dan tumbos dentro del barco. Bueno, este es más o menos lo que nos está pintando David. Al parecer también en el mar de Galilea a veces ocurrían fenómenos climáticos donde alguna embarcación podía sufrir esto, ¿no? Eran embarcaciones pequeñas, de que todo el agua pasa sobre uno. Curiosamente es casi como un recorte del texto que usa Jonás, ¿sí? En capítulo 2, versículo 4. Jonás dice, todas tus ondas pasaron sobre mí. Y nosotros hacemos una referencia a Cristo. Todas esas ondas, sí, del pecado nuestro pasaron sobre Él, pero Él se mantuvo en la cruz, firme en el madero. Ahora, el salmista dice, bueno, te dice, estoy triste y mi pan es las lágrimas, tengo nostalgia, no puedo presentarme delante de Dios, estoy desterrado.
Y como si fuera poco, su vida es como una tormenta. Es como una tormenta que lo sacude de un lado para otro y parece que nunca va a pasar. Pero siempre que hay una tormenta, se hace la calma y ya hay una declaración de confianza en el versículo 8. De día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Aquí está, ¿no es cierto?, más elementos que nos dan la respuesta. ¿Recuerdan la pregunta? ¿Dónde está tu Dios? Yo me pregunto, ¿por qué te conturbas? ¿Por qué te turbas, alma mía? ¿Por qué dudas de Dios? Dice, espera en Dios. Él es mi salvación. A pesar de que estoy en la tormenta, la mañana llegará. A pesar de que podríamos estar en un momento, podemos decir, crítico de nuestras vidas, de noche su cántico estará conmigo, mi oración al Dios de mi vida. Y en el 9 viene una declaración ya muy patente que dice, diré a Dios, roca mía. Pero también le continúa una pregunta, parece de duda. ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Recuerdan que en el Salmo pasado vimos una declaración de confianza y le dicen también, Dios, no te tardes, no te tardes. Bueno, sigue esto. Sigue en el momento en donde no hay salida. Entonces, aparentemente no hay salida. Por eso le dice el salmista, ¿hasta cuándo? ¿Por qué andaré yo enlutado? ¿Por qué tengo que ser avergonzado por mis enemigos? ¿Hasta cuándo, si bien podemos decir, su experiencia con enemigos que querían derrocar su reino, nosotros podemos vivir otro tipo de experiencia? Que podemos decir, estamos abatidos y enlutados. Hay un pastor del siglo XIX, John Barlow, que decía, se los leo, es una ilustración. El pájaro insensato, hallándose en una estancia con la puerta cerrada y los postigos cerrados, arremete contra la pared y las ventanas, magullándose y haciéndose saltar sus plumas, en tanto que si esperara a que le abrieran la ventana, podría partir sin herirse. Lo mismo nos ocurre a nosotros. Cuando el Señor nos encierra y limita nuestra libertad durante un tiempo, queremos abrirnos paso por nuestra cuenta, usando todos los recursos de nuestro corazón para pasar por las paredes de su providencia, mientras que si esperamos confiando en su promesa y nos sometiéramos a su disposición, podríamos soportar más fácilmente el encierro y, sin heridas, acabaríamos recobrando la libertad. Porque Dios toma su decisión y ¿quién puede cambiarla? Él hará que suceda lo que ha decretado sobre nosotros. Nosotros, hermanos, muchas veces somos como este pájaro, ¿verdad? Estamos en una situación. Queremos salir de esa situación urgentemente. Queremos escapar, queremos hacer cosas por nuestra cuenta, queremos intentar cosas. Y cuando la respuesta bíblica es, en ese momento es, como le dijo el salmista, espera en Dios. Si ese pájaro que se daba contra las ventanas y las paredes, se desplumaba todo, se magullaba y estaba medio, no sé si le ha pasado alguna vez seguramente en su casa, por ahí, no sé, en los departamentos del centro no es así, entran murciélagos, pero en muchas casas entran pájaros y se la han quedado encerrados y uno quiere abrirle la ventana para que salga el pájaro y el pájaro intenta a veces y casi se mata hasta que le abrimos una ventana. Dice este tal John Barlow, la providencia de Dios son esas paredes. O sea, nosotros en vez de esperar, queremos salir y queremos la solución ya. Cuando queremos hacer eso, nos lastimamos más. Nos magullamos en nuestra vida espiritual y nos abatimos mucho más. Espera en Dios porque aún lo tengo que alabar. Porque aún falta un tiempo. Porque aún no es el momento de la providencia. Dios, ¿dónde está tu Dios? Está en el trono, está reinando. Está en su providencia, sabiendo el momento, la hora, el día, los segundos, en donde salimos,
Se nos abren las ventanas, las puertas y salimos al exterior, salimos de esa prueba, salimos de esto. Y David pasó así. Nosotros sabemos por la historia bíblica, ¿sí?, que David no perdió el reino, que David no fue derrocado por sus hijos, hubo asesinatos, hubo incestos, hubo de todo, públicamente, él desterrado, y le costó eso, lloró, pero en su momento se abrieron las puertas. En su momento David regresa a su ciudad. En su momento su trono es reconfirmado. Y ya viejo en una cama, encarga, hace todos los preparativos para que su hijo Salomón reinara. Y nuevamente Israel tuvo un tiempo de paz, como nunca lo tuvo en la historia, en la que tuvo un tiempo con David, pero más que nada fue firme con el rey Salomón. Sabemos que la prueba de David pasó. Pero sigamos viendo, porque ya estamos acercándonos al final del Salmo, más elementos para la confianza en Dios. Espera en Dios. Sigue describiendo, ¿no es cierto?, como quien quebranta mis huesos, 10, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Nuevamente a la pregunta, ¿dónde está tu Dios? Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Vuelvo a repetir, espera en Dios, porque aún he de alabarlo, o sea, me dará la salida en un momento. Y acá hay una pequeña variación, ¿sí? Cuando revisamos la Biblia diríamos, pero no será lo mismo en el hebreo, no era lo mismo. Dice, salvación de mi persona y mi Dios. Tenemos que traer a nuestra memoria el elemento más consolador que tiene el creyente. Uno diría, bueno, es la patria celestial, es el futuro. Hay algo más consolador. Y ese elemento es la redención que Dios hizo en nosotros. Ustedes recuerdan, y volvemos otra vez al mismo tema, de que cuando David cayó en pecado, viene el profeta Natán y le dice en 2 Samuel 12:13, bueno, David dice, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. O sea que el Salmo 42 y 43, ¿no es cierto?, está hecho por un pecador, que es David, pero por un pecador al cual Dios ha remitido su pecado. Todo pecado en la historia del Antiguo Testamento, todo pecado en la historia del Nuevo Testamento, es remitido a un solo lugar y a una sola persona, y no puede ser remitido a otro. Y esa es la persona de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, cada vez que sacrificaban un animal y derramaban su sangre, ponían la confianza en que su pecado iba a ser remitido. No tanto un animal, como vimos el domingo pasado, Dios nos agrada en eso, sino en aquel que verdaderamente podía haber hecho remisión de pecado. La palabra remitir, que también es una palabra bíblica dentro de tantas palabras bíblicas que tenemos como redención, propiciación, expiación, tenemos remitir. Y el Antiguo Testamento nos ejemplifica mucho esto de remitir. Pero nosotros lo sabemos. Tus pecados, mis pecados. Estamos hablando con los creyentes. ¿Qué ha pasado con nuestros pecados? Hemos hecho un regalo, le hemos puesto un moño rojo y lo hemos llevado a la cruz. La gente recuerda en Navidad que tiene que poner su regalito, no sé si alguno lo hace. Pero se ve eso, ¿no? Es decir, mandamos regalos. Nuestro regalo para el Salvador fueron nuestros pecados. Su regalo hacia nosotros fue su justificación, fue su gracia en nuestra vida. Mi pecado ha sido remitido, tu pecado ha sido remitido, le dijeron a David, no morirás. Dios nos dice a los creyentes, tus pecados, pasados, presentes y futuros, han sido remitidos en la cruz del Calvario. No morirás. Entonces, en los peores momentos de nuestra vida, podemos levantar nuestra mirada a Dios y Él nos va a decir, tus pecados han sido remitidos.
No tenemos el conflicto de aquel que no conoce a Dios. No tenemos la desesperación de aquel que no conoce a Dios. Cada cual en esta mañana tiene la seguridad de que sus pecados han sido remitidos. Porque si no son remitidos, son retenidos. Y si te quedás con los pecados en tus manos y te presentás delante de Dios con tus pecados en tus manos, vas a ser condenado. Nosotros venimos a Dios sin nada que traer. Nuestros pecados han sido remitidos a Cristo. Él los ha perdonado, Él los ha cargado en la cruz. Él nos ha dado el perdón y nos ha vestido de su justicia. Y esta es la seguridad, hermanos, en el tiempo de la prueba. Para terminar, hacemos un repaso. Dios nos habla en su palabra. Espera. Es un momento en donde uno quiere salir, te vas a chocar contra las paredes de la providencia y te vas a lastimar. Espera en Dios. El salmista dice, espero en Dios. Y aún le tengo que alabar. Y llegó ese momento. Si bien podemos alabar a Dios en la tribulación, podemos alabar a Dios en la salida también de la tribulación. En el momento en que dejamos la prueba, que se abran las ventanas, las puertas y salimos. Espera en Dios porque aún le tengo que alabar. Y recordar esto, porque es salvación, dice, de mi persona, podemos decir es mi Salvador, es la salvación personal. Si bien Él recuerda cosas eclesiales, dice, mi Dios es mi Salvador de mi persona y mi Dios. Me recuerda las palabras de Pablo, yo sé en quién he creído. Mi Dios, decía también él. Entonces, hermanos, en esta experiencia del salmista, Dios nos trae en esta mañana lo que debemos recordar cuando el mundo y las circunstancias podrían decir de mi vida, ¿dónde está tu Dios? Y uno podría responderle con la pregunta, y mirándose al alma, diciendo, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y recuerden siempre la respuesta, esperanza en Dios, confianza en Él. Él nos va a dar la salida. Y lo que más nos consuela de todo es que Él es nuestro Salvador, Redentor, que remitió nuestra culpa y quitó nuestros pecados. Que el Señor les bendiga.